Bien, pues este archivito que les he pedido ustedes descarguen es el que vamos a trabajar a continuación y tenemos en las columnas A y B un cuadrito en el cual tenemos información que vamos a modificar para nuestras simulaciones, pero que también está relacionada con lo que marca la normativa. Yo ahorita voy a utilizar como ejemplo la ley del Seguro Social, pero pudiéramos utilizar también la ley del ISSSTE, no hay ninguna dificultad. Y de hecho, en lugar de manejar pesos, vamos a trabajar con unidades de salario. Y estas unidades de salario ustedes pueden determinar qué valor tienen. Puede ser el salario mínimo de México o pueden ustedes considerar el salario mínimo de Colombia o el salario mínimo de El Salvador o el salario mínimo de Chile o cualquier otra unidad de salario. Ustedes quieren que cada unidad de salario valga $500, pues cada unidad de salario puede valer $500. Lo importante es que esta cuenta individual sea versátil para que ustedes tengan la capacidad de analizar todos los sistemas de cuentas individuales con sus respectivas características, no importa si son de México o si son de otro país. Bien, lo que está en gris es lo que podemos encontrar en la normativa. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona se retira a los 65 años, es decir, por vejez, así lo marca tanto la ley del Seguro Social como la ley del ISSSTE, y los años que vamos a simular nuestra cuenta individual, años de operación, los vamos a suponer en 25. Recuerden que la ley del Seguro Social dice que necesitamos cotizar 1,250 semanas, que son 24 años más una fracción, y la ley del ISSSTE dice 25 años, que en la práctica se convierten en 24 años, 6 meses, un día. Como nuestros cálculos se van a hacer anuales, lo comentábamos en el video pasado, entonces vamos a cerrar el último año para que sea el año completo de simulación y por eso suponemos que nuestra cuenta individual va a operar durante 25 años. Cuando nosotros ya queremos ponerle algunos detallitos adicionales a nuestra cuenta individual, como por ejemplo en el caso mexicano en que hay cuotas sociales que están vinculadas con el salario mínimo, entonces puede ser que necesitemos un crecimiento supuesto de este salario mínimo, que bueno, de hecho ya ni siquiera es el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, sino es el salario mínimo general de toda la República, con algunos adicionales en ciertos municipios de la franja fronteriza. Después tenemos dos indicadores que son la carrera salarial inicial y la carrera salarial final, y en las cuales vamos a poner nuestras unidades de salario. También pudieran verse como unidades monetarias, como un peso, como un dólar, como un peso colombiano. Lo que importa es que nosotros trabajemos con unidades que tengan aplicación a cualquier sistema de cuentas individuales, si bien ahorita estos están vinculados con la ley del Seguro Social y por eso vemos el comentario que nos dice el valor debe estar entre 0 y 25, sabiendo que el valor máximo del salario base de cotización es 25 unidades de salario, en este caso el salario mínimo. Vamos a suponer así entonces que una persona entra por primera vez al mercado laboral ganando una unidad salarial, que puede ser un salario mínimo, y la carrera salarial final, pues supongamos por ahora que una persona después de 25 años, por su experiencia, por su formación, por la trayectoria que tenga a lo largo de su vida laboral, logra conseguir hacia el final de su vida activa 5 unidades de salario. Ya ven ustedes que en la columna E hay algunos cambios, en un momento más los vamos a analizar, porque a partir de esta columna es donde vamos a ocupar nuestra hipótesis de una carrera salarial lineal, que ya decíamos en el anterior video, no pasa exactamente así, pero como nuestra cuenta individual es una cuenta individual ideal, supondremos que el salario crece de manera lineal y eso beneficia porque tenemos mayores aportaciones a la cuenta individual. Después tenemos el elemento denominado comisión sobre saldo, y yo ya había comentado que en México las administradoras de fondos para el retiro tienen la facultad de cobrar comisiones sobre el saldo de la cuenta individual. ¿Qué significa? De matemáticas financieras ustedes recuerdan que capital más intereses es igual a saldo. Entonces, bimestralmente las administradoras de fondos para el retiro tienen la
posibilidad de ver cuál es el saldo de la cuenta y cobrarle unos puntitos porcentuales en calidad de comisión. Y ese es el negocio como tal de las administradoras. Con la salvedad, recuerden ustedes que capital más interés es igual a saldo. Los intereses pueden ser una tasa negativa. Entonces, capital menos una tasa de interés negativa, como pasó en el mes de marzo de este año, nos da un saldo, y ese saldo, no importa que sea una disminución de los recursos de la cuenta individual, al seguir siendo saldo, la administradora de fondos para el retiro tiene la facultad de cobrar una comisión. La vamos a dejar ahorita en 1%, pero después podemos modificarla pensando en que va a bajar o subir, pudiera ser. En la siguiente celda tenemos el rendimiento, y este rendimiento, recuerden ustedes, como buenos actuarios que son, que nuestros cálculos siempre tienen a un gran enemigo. Ese enemigo es la inflación. Por consiguiente, nuestras tasas de interés deben considerar siempre el factor inflación, es decir, siempre debemos trabajar con tasas de interés real. Aquí no recuerdo por qué hay un 10%, pero la CONSAR dijo que de 1997 a finales de 2019, el rendimiento promedio anual del sistema de cuentas individuales fue de 5.35% real, así que vamos a hacerle caso y vamos a dejarlo así. Después, las aportaciones del trabajador, del empleador y del gobierno, ahorita están colocadas en determinados niveles, pero vamos a utilizar, decía yo, los que señala la ley del Seguro Social. Esta ley, ustedes lo recuerdan del resumen que prepararon, dice que al trabajador, se le descuenta 1.125% de su salario base de cotización. El empleador aporta 2% para el ramo de retiro y aporta 3.15% para el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Considerando eso, entonces, tenemos una aportación del empleador de 5.15%, y la aportación gubernamental, si bien está establecida como 7.143% de la cuota patronal para los ramos de retiro, de cesantía en edad avanzada y vejez, nosotros estamos hablando de las cuotas y aportaciones en términos del salario. Entonces, trasladando eso, el 7.143% se convierte en términos del salario base de cotización en 0.225%. Lo dejamos así. La cuota social ahorita no la vamos a considerar, no es realmente significativa. Y recuerden que varía. En la ley del Seguro Social originalmente había un esquema muy parecido al que está en la ley vigente del ISSSTE, pero por ahí de 2009 se cambió, se pusieron cuotas y aportaciones en pesos y centavos por cada día trabajado, y estos se actualizan con la inflación. El cada día trabajado implica, por ejemplo, que si tenemos un horario laboral de lunes a viernes, entonces la cuota social es únicamente por 5 días a la semana. Si tenemos una licencia por enfermedad o una licencia por incapacidad parcial, temporal, entonces en ese caso tampoco se trabaja, y como no se trabaja, entonces no aplica la cuota social. La dejamos ahorita en blanco, y recuerden ustedes, si vemos la suma de estas tres aportaciones que hacen el trabajador, el empleador y el gobierno, nos da el 6.5%, que es lo que regularmente se maneja siempre en la literatura, y que la CONSAR dice que es muy bajo, lo cual es cierto si lo comparamos, por ejemplo, con Chile, que la aportación es del 10%, aunque la aportación en Chile es unipartita, es decir, únicamente aporta el trabajador, no hace aportaciones ni el empleador ni el gobierno. Y lo he comparado con Chile porque también tiene un sistema de cuentas individuales. Es muy importante comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Y esto lo comento porque la CONSAR y otros organismos hacen, por ejemplo, una comparación entre este 6.5% que se aporta en México con cifras del 18, 20, 25% que se aporta en otros países, pero en esos países no hay un sistema de cuentas individuales, hay un
sistema de seguro social en el cual sabemos el seguro garantiza un beneficio a partir de cuotas y aportaciones definidas. Y en el sistema de ahorro individual, como es un sistema de ahorro en el que va a depender mucho de las inversiones y las comisiones que se cobren, entonces únicamente se definen cuotas y aportaciones. Es lo que la literatura llama la contribución definida. Y en este caso es 6,5%. Si queremos comparar si es bajo o no, comparamos única y exclusivamente con países o sistemas basados en cuentas individuales. No podemos mezclarlos con esquemas de aseguramiento o con esquemas combinados o mixtos, como sería por ejemplo el caso costarricense, donde sí hay un seguro social y un complemento en las denominadas operadoras de planes de pensiones complementarias u OPCs. Bueno, aquí hay un numerito que es el de aportaciones en el año. Y es que aunque a las personas trabajadoras, cada que se les paga su salario, semanalmente, quincenalmente, etcétera, se les hacen retenciones que el empleador después entrega al IMSS, el empleador tiene la obligación de mandar estos dineros al Instituto Mexicano del Seguro Social de manera bimestral. ¿Esto qué significa? Las cuotas y aportaciones de enero y febrero se mandaron al IMSS a más tardar el 17 de marzo. Las de marzo y abril van a ir a parar al IMSS a más tardar el 17 de mayo. Entonces realmente a la cuenta individual los recursos llegan de forma bimestral y sabemos que los años tienen 6 bimestres. Con este dato que está aquí podemos hacer la simulación de la densidad de cotización. Ahorita vamos a dejarlo en 6 porque precisamente mencionábamos en nuestra cuenta individual ideal la densidad de cotización es del 100%. Bueno, después tengo dos celdas en las cuales voy a poner los factores actuariales. ¿Qué quiere decir con los factores actuariales? Son los factores que ustedes han ya calculado con las tablas de mortalidad indicadas y yo ahorita voy a utilizar los que la CONSAR dio para el mes de febrero de 2020 y que dice que para una persona del género masculino de 65 años, el factor actuarial, es decir, la anualidad o la renta vitalicia, tiene el factor 17.8984 y si estuviera cónyuge, en este caso del género femenino, en promedio 3 años menor, es decir, 62 años, su factor con el cual tendríamos que calcular el seguro de sobrevivencia es el 9.9504. Los he puesto aquí porque estos son los factores anuales y si nosotros queremos ocupar los factores mensuales, pues lo que tenemos que hacer es una multiplicación por 12 tras haber hecho obviamente el ajuste de aquel factorcito de m-1 sobre 2m. Estos factores actuariales ya están ajustados así con el m-1 sobre 2m, por lo cual ya se pueden simplemente multiplicar por 12. Si no estuvieran así, bueno, pues entonces habría que hacer el ajuste, que no es sino una muy buena aproximación a la expectativa de pagos mensuales. Hay otras maneras relativamente más precisas de hacerlo, pero si ustedes quieren utilizar simplemente el factor m-1 sobre 2m, es válido. Y yo lo estoy haciendo así porque voy a suponer que mis salarios son mensuales y entonces siempre debo manejar las mismas periodicidades. Si los salarios son mensuales, las anualidades tienen que ir mensualizadas. Si los salarios tienen otra periodicidad, entonces la misma periodicidad debo aplicar a los factorcitos. Bueno, acá voy a poner el resultado, pero para ello necesito hacer la acumulación de los recursos y entonces me voy ya a la tablita que está en las columnas D a G. Años de operación, ustedes pueden ver que son los 25 mínimos que se requieren para poderse pensionar, suponiendo que a los 25 años de aportaciones voy a tener 65 de edad. Y la carrera salarial, aquí está el truco. Bueno, más que un truco, la suposición
de que la carrera salarial es lineal. El primer valor de esta columna es precisamente el de la carrera salarial inicial, es decir, de B6. Pero si observamos la formulita que está a partir de la segunda fila, lo que podemos observar es que al valor inmediato anterior le vamos a sumar un cociente. Este cociente no es otra cosa que haber hecho medias aritméticas. ¿Qué significa? En primera instancia medimos la magnitud del intervalo y luego esa magnitud la dividimos en partes iguales en todo ese intervalo. Le restamos la unidad porque sabemos es necesario, ¿sí? Y entonces el resultado es que cada año el salario va incrementándose en la misma proporción y esto significa que al final yo tengo que alcanzar el valor que supuse en la carrera salarial final, es decir, en B7. Ahí está, si lo conseguimos, y esa es la suposición de que nuestra carrera salarial se comporta de manera lineal y es benéfica para nuestra simulación porque sabemos la carrera salarial lineal está regularmente por encima de todas las carreras salariales que tienen un comportamiento cóncavo. Bueno, como yo dije que esta carrera salarial crece linealmente, tengo que ver para cada año cuál es el monto de cuotas y aportaciones y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este salario, esta unidad de salario, yo la voy a considerar mensual. ¿Qué significa? Que entonces la voy a multiplicar por 2 y por el valor que tengo en B4, el cual voy a fijar para que no se mueva cuando ya arrastre la fórmula, y con estos dos factores del producto lo que yo voy a hacer es suponer que la densidad de cotización puede variar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de poner 6 bimestres, yo pongo 5 bimestres? 5 por 2, 10, quiere decir que únicamente se hicieron aportaciones por 10 meses en el año. Bueno, eso, que es en sí el salario, yo le voy a aplicar el porcentaje de cuotas y aportaciones que está marcado aquí en las celdas B10 a B12, las cuales voy a fijar también para que no se muevan. Y entonces el resultado es que cuando yo gano una unidad de salario mensual, el monto de cuotas y aportaciones, es decir, lo que va para la cuenta individual y que yo estoy suponiendo va a entrar a mitad del año, recuerden la fórmula del video anterior, aplicándole las cuotas y aportaciones que marca la ley del Seguro Social, yo voy a aportar 0.78 unidades de salario. Simplemente arrastro esa fórmula y puedo observar, por ejemplo, que en el año 16, cuando yo mensualmente gane 3.5 unidades de salario, las aportaciones de todo el año equivaldrán a 2.73 unidades salariales. Ya, esas son las aportaciones que van a entrar a mitad de cada año y ahora lo que necesitamos en la columna G es hacer la acumulación. Vamos entonces a empezar con la celda G2 en el primer año de acumulación y yo digo que este es el capital que entra a la cuenta individual, el cual será multiplicado por 1 más la tasa de interés, 1 más la tasa de interés que tengo en B9 y la cual voy a dejar fija para que siempre sea la misma. Y este dinero que acaba de entrar, dijimos, vamos a suponer que entra a mitad del año. Entonces vamos a elevarlo a la 1/2. Checamos, esa es la inversión que yo tengo al término del primer año, el capital que entró, que fueron 0.78 unidades de salario a mitad del año, se invierte en medio año y si no me cobraran comisiones, ahí acabaría la primera parte. Pero resulta que
la administradora está facultada para cobrarme comisión sobre saldo y entonces eso lo vamos a simular restándole a la unidad la comisión sobre saldo que se encuentra en la celda de 8. La fijo para que no se mueva y entonces lo que puedo observar es que mi dinero sí ha crecido, pero dado que existe una comisión sobre saldo, no creció tanto como originalmente lo habíamos visto y al término de un año de operación de este sistema de ahorro individualizado supuesto, yo logré juntar 0.79 unidades de salario. ¿Será poco? ¿Será mucho? No lo sé. Voy a arrastrar esta formulita únicamente una fila hacia abajo y lo voy a hacer así porque miren ustedes, aquí lo que estoy observando es que en el segundo año las cuotas y aportaciones que se hacen en ese segundo año y que serían de 0.91 unidades de salario, yo tendría 0.92 unidades de salario. Pero eso es solamente lo que ingresa en este segundo año de operación. Estoy haciendo un uso excesivo de los paréntesis, pero es para que lo tengamos todo muy claro. Yo la verdad tengo que considerar no solamente lo que ingresó en este año, sino lo que tenía en el año inmediato anterior. Es decir, lo que yo acumulé durante el primer año multiplicado por 1 más el rendimiento. Este rendimiento que sigue aquí en B9 y que quiero que esté fijo, ya no va a ser el aún medio porque las cuotas y aportaciones del primer año ya se invirtieron al término del primer año y las quiero llevar un año completo al término del segundo. Pero si son parte del saldo y entonces yo voy a restarle la comisión sobre saldo. La comisión sobre saldo aquí está del 1%, la fijo y entonces si ustedes observan, yo tengo lo nuevo en este año más lo que vengo arrastrando del año inmediato anterior. Y ahí entonces yo ya tengo una cantidad un poco mayor. Esa cantidad tiene dos componentes, las cuotas y aportaciones que entraron en este segundo año, que supongo entraron a la mitad del año y entonces se invirtieron medio año para llevarla al término de este segundo, y lo que yo tenía al término del primer año y que llevo un año completo para juntarlo todo al término del segundo. Esta formulita como tal entonces la puedo arrastrar y vamos a ver qué resultado obtenemos ahorita. Nos diría que tras 25 años de operación con estos supuestos que tenemos en las columnas A y B, yo habría juntado 90 unidades de salario. Bien, ¿es mucho o es poco? Pues si no fuéramos actuarios, quién sabe qué diríamos. Pero vamos a suponer que se lo queremos explicar a alguien que no es actuario y que todavía no comprende aquello del factor actuarial que no hemos aplicado. Redondeemos y supongamos que tras 25 años hemos reunido 91 unidades de salario y sabemos que nuestro salario es de 5 unidades. Bueno, si yo dividiera esto acumulado entre las 5 unidades de salario mensual que recibo, la interpretación de este 18.2 es que si yo quiero recibir 5 unidades de salario del que yo estoy recibiendo edad de retiro tras 25 años de aportaciones, única y exclusivamente voy a poder recibir 18.2 pagos, es decir, 18 meses de 5 unidades de salario. He aquí la importancia de no ponerle todavía pesos y centavos, dólares, colones, lo que sea a nuestra simulación de cuenta individual, porque además sabemos que ese salario va a ir cambiando y pues dentro de 25 años será más de 123 pesos con 22 centavos, por ejemplo. El punto es que yo sé que he acumulado 91 unidades de salario en números redondos y para poder pagar una pensión igual al último salario solamente me alcanza para 18 meses. Esto, insisto, sin considerar factores factoriales y suponiendo que voy a recibir una pensión igual a mi último salario. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de meter los factores factoriales, hay algo que debe llamarnos la atención.
y es precisamente que no nos va a alcanzar para mucho, porque si la persona se retira a los 65 años, 18 pagos mensuales de 5 unidades de salario nos está diciendo que esta persona antes de llegar a los 67 años ya no tendría recursos para continuar recibiendo su pensión. Es un análisis muy sencillo, vamos al más complejo porque implica ya que involucremos los factores actuariales. En nuestra celda B18 vamos a hacer la aplicación de la fórmula que construimos a partir del principio de equivalencia actuarial, donde dijimos el valor presente de los ingresos será igual al valor presente de los egresos. El valor presente de los ingresos no es otra cosa más que el fondo acumulado, lo que logramos tener tras 25 años de aportaciones, y la expectativa de pagos, el valor presente de los egresos, refiere nada más ni nada menos que a los meses que en teoría vamos a estar pagando la pensión con los supuestos respectivos y que, insisto, estos no van a ser exactamente los mismos que ustedes van a obtener de sus tablas de mortalidad, porque yo ahorita en el ejemplo estoy simplemente suponiendo los valores que emitió la CONSAR en febrero del 2020. Bien, pues apliquemos entonces la formulita. Hicimos un despeje donde dijimos la pensión es igual a el último salario multiplicado por una tasa de reemplazo, multiplicado por el factor de aguinaldo y multiplicado por los factores actuariales. Si despejamos la tasa de reemplazo, entonces todo eso que estaba multiplicando pasa del otro lado dividiendo, y lo que divide es nada más ni nada menos que el fondo. Entonces yo voy a poner el fondo, lo que logré acumular, que está en la celda G27, y lo voy a dividir entre lo siguiente. Insisto, estoy utilizando muchos paréntesis, pero espero que esto, más allá de que es un abuso, les ayude a ustedes a identificar bien cada uno de los elementos de la fórmula. En la parte de abajo voy a poner el último salario, y el último salario es el de 5 unidades. Lo voy a multiplicar por el factor de aguinaldo. El factor de aguinaldo en México para la ley del Seguro Social es de un mes, entonces voy a poner 13/12 y voy a multiplicar por los factores actuariales. Como yo tomé el salario mensual, entonces voy a utilizar los factores actuariales mensualizados, es decir, los que están en B15 y B16, y entonces multiplico por la suma de la celda B15 más la celda B16. ¿Ok? Creo que no me falta nada. Es el último salario multiplicado por el valor de la gratificación anual o aguinaldo multiplicado por los factores actuariales. Como el salario está mensual, entonces los factores actuariales los tomo mensualizados. Resultado, sorpresa, sorpresa. Una renta vitalicia, es decir, donde la compañía aseguradora a la que le tengo que trasladar mis fondos acumulados y que por ahorita estoy suponiendo no me cobra gastos de adquisición, ni gastos de administración, ni utilidad, sino simplemente la prima, el costo técnico actuarial, perdón, que solamente me cobrará costo técnico actuarial, me estaría dando una pensión de 5.01% del último salario. Yo sé que es muy bajo. Si nos remontamos a nuestras primeras lecturas al inicio del semestre, recordamos que el convenio 102 de la OIT nos dice que esa tasa de reemplazo debiera ser cuando menos del 40% del último salario, suponiendo que el prototipo, es decir, el ejemplificativo de toda la población, fuera una persona trabajadora que se retira con cónyuge también en edad de pensión. ¿Y por qué digo también en edad de pensión? Porque suponiendo en nuestro caso en el que hablamos de un trabajador de 65 años de edad, en una de esas nos podemos encontrar con que ese viejecito de 65 años de edad tiene una cónyuge de 25 años.
Entonces, saldría más costoso porque el seguro de sobrevivencia se elevaría bajo el supuesto de que esa persona cónyuge tiene más probabilidades de sobrevivir a la muerte del pensionado. No se asusten si ustedes ven estas cifras, son cifras verídicas, bajo dijimos supuestos que no son 100% reales, pero que son ideales. Es decir, que una persona trabaja de manera ininterrumpida durante 25 años, que en su cuenta individual nunca va a haber lo que la CONSAR llama minusvalías y de las cuales hablaré en el siguiente video. Es decir, que sus recursos nunca van a disminuir, sino que siempre van a estar generando más y más y más y más recursos. Cuando esta clase la podemos dar presencial, yo siempre les digo a todo mundo, para la siguiente clase traigan un chocolate, y la idea de comerse un chocolate en este momento en sus casas, en otros semestres al término de la clase en la facultad, es que no se me depriman, y si se sienten un poco tristes y deprimidos, se coman su chocolate, que es un antidepresivo natural, porque si no hacemos nada por cambiar el sistema actual, los resultados que vamos a obtener son precisamente estos. ¿Qué pasaría en este caso? En la práctica, esta persona que hemos supuesto aquí no va a recibir 5% de su último salario. Va a recibir muy probablemente la pensión mínima garantizada, que bueno, no hace gran diferencia sabiendo que es casi de un salario mínimo o alrededor de un salario mínimo. Entonces la pregunta sería, ¿de qué sirvió que durante 25 años de manera ininterrumpida hiciera aportaciones a mi cuenta individual si al final lo que va a resultar es que mis recursos alcanzan para muy poco y el gobierno va a tener que hacer aportaciones adicionales para poder pagar la pensión mínima garantizada? Esa pensión mínima garantizada es un gasto para el gobierno y una de las cosas que se decían cuando se cambió el sistema a cuentas individuales es que se le iban a quitar las cargas fiscales al Estado. En la práctica no es así. El próximo año, en 2021, teóricamente ya habrá personas que hayan cumplido sus 1.250 semanas de cotización y si tienen más de 60 años o más van a poderse pensionar, pero cuando intenten hacerlo, la sorpresa va a ser que las pensiones van a ser muy bajas. Pero no quiero que se queden con la idea de que todo el mundo va a recibir un 5%, no. Quiero que hagamos algunos cambios a nuestros supuestos y estos cambios tienen que ver con el análisis que hicimos en el último video, en la formulita que está justamente aquí. Decíamos, por ejemplo, a mayor salario, mayor pensión. Ese es un argumento de la CONSAR. Nosotros podemos pensar a lo mejor que la persona va a terminar ganando el tope salarial superior de 25 salarios mínimos. Y yo les decía la vez pasada, en pesos y centavos es muy probable que esa persona reciba más, porque de hecho acumuló más. Ya no acumuló 90 unidades de salario, sino acumuló 372. Pero en términos de la tasa de reemplazo, la caída es mayor porque vemos que el último salario está en el cociente y al estar en el cociente hace una disminución del resultado de la tasa de reemplazo. Obviamente a lo mejor esta persona no empezó ganando un salario mínimo, a lo mejor como buen actuario, igual que todos ustedes, quizá gane un mejor salario, supongamos que empieza en 15 unidades de salario y termina en 25. El resultado mejora y fíjense ustedes que va a mejorar mientras más vaya yo incrementando la carrera salarial inicial. ¿Esto por qué? Bueno, pues precisamente si en el cociente yo tengo el último salario, en términos de la tasa de reemplazo lo que más conviene es que el salario no crezca, porque si lo voy a llevar al final al denominador del cociente, entonces eso generaría un problema mientras el salario último sea más elevado. Y es muy difícil realmente tener una carrera salarial plana, por ejemplo 25-25, o pudiera ser a lo mejor 10-10. Fíjense ustedes que en términos porcentuales las carreras salariales planas funcionarían mejor que las crecientes
Y esto es irónico porque yo sé que todos ustedes están estudiando actuaría, entre otras cosas, para poder tener buenos salarios. Y si ustedes tienen buenos salarios, desafortunadamente este sistema al final de su vida laboral les va a generar una pensión en términos de tasa de reemplazo más baja que si no tuvieran salarios elevados. Pero bueno, dejemos una carrera salarial modesta y que sea benéfica o relativamente benéfica, como por ejemplo de 10 unidades de salario a 15 unidades de salario. ¿Qué otra cosa podemos hacer para que se incrementen los beneficios que aquí estamos planteando? Pues la comisión sobre saldo. ¿Qué pasa si logramos que las administradoras cobren menos? Porque estas siempre están cobrando porcentajes de lo que se tenga acumulado en la cuenta individual, se haya incrementado, se haya mantenido o incluso si es que llegaron a disminuir estos recursos. Supongamos que entonces las tasas de comisiones bajan y a lo mejor bajan al 0.80%. ¿Mejoró? Sí, vean ustedes, de 7.63 a 7.85. ¿Fue bueno? Pues sí, pero de todas formas sigue siendo insuficiente. Se esperaría entonces mejor que tuviéramos mejores rendimientos. Se dice, y yo tuve alguna discusión por ahí con algún profesor de la facultad, no de seguridad social, sino de pensiones privadas, que decía, es que las AFORES son las que han dado los mejores rendimientos en todo el sistema financiero mexicano. Pues sí, pero si nos están diciendo que en términos reales, es decir, por arriba de la inflación, es de 5.35 y es lo mejor que hay, entonces, ¿dónde voy a conseguir todavía algo mejor? Sin embargo, supongamos que es posible. Supongamos entonces que a lo mejor el rendimiento durante los 25 años será de 10%. Vemos que significativamente sí hay una mejora de casi el 100%, pero tenemos que ver que esta cifra hoy en día no es fácil de conseguir, por no decir imposible. Habrá quien diga, oiga, en Argentina el año pasado decían que en la crisis hubo tasas de interés del 50%. Sí, pero recuerden que es un porcentaje nominal y la inflación en Argentina desafortunadamente también fue elevada y entonces eso hacía que el rendimiento real, que es el que a nosotros nos interesa para que nuestros cálculos no se ven afectados, realmente era de menos del 10%. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, pues dicen las administradoras de fondos para el retiro, dice la CONSAR y dicen los tres tristes tigres. 10 pesitos al día tú debes ahorrar. Es decir, haz aportaciones voluntarias, porque si haces aportaciones voluntarias, ahorras más y a mayor ahorro, mayor pensión. Ojo, siempre y cuando los rendimientos sigan siendo elevados y no cambien otros factores. Vamos entonces a hacer un ajuste en las cuotas y aportaciones. Puede ser la del trabajador, puede ser la del empleador o la del gobierno. En la que ubiquemos no importa, lo que importa es que al final la suma de estas tres, que es la que estamos ocupando en la simulación, sea mayor a 6.5%. Entonces, por ejemplo, supongamos que fuera del 6% esta, y en total la suma nos da 11.5. A propósito, la he puesto así porque así se parece más a las tasas de cuotas y aportaciones del ISSSTE, que están alrededor del 12%, y esto nos lleva obviamente a ver que si simulamos nosotros para el caso ISSSTE, los resultados pueden ser mejores, pero vean ustedes, de 14.98 suben a 26, sí es mejor obviamente, sin embargo siguen estando muy por debajo de una tasa de reemplazo que nos gustaría, con base en el convenio 102, fuera al menos del 40%, pero en un ideal creo que cualquiera de nosotros, y lo llegamos a comentar varias veces, nos gustaría que nuestra pensión fuera de 100% del último salario. Ya no tenemos mucho que mover aquí, desafortunadamente. Entonces, quiero que recuerden algo que les comenté la vez pasada. Nuestra idea es maximizar el numerador, es decir, el fondo,
y minimizar el denominador para que entonces el cociente sea lo más elevado posible. Entonces, una cosa que es paradójica, pero así está construido el sistema de cuentas individuales, beneficia más a quien no tuviera familiares al momento de pensionarse, por los cuales se deba cobrar el seguro de sobrevivencia, para que si cuando el pensionado muere y todavía existen esas personas y tienen derecho a cobrar pensión, entonces se les ofrezca un beneficio. ¿Qué pasaría si este personaje llega solo al retiro? Es decir, no tiene cónyuge sobreviviente ni perro que le ladre a lo mejor. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía que una pensión se podría ver disminuida alrededor de un 30% si existe cónyuge? Pues aquí está la demostración. No es exactamente el 30%, pero es un porcentaje significativo el hecho de tener familiares sobrevivientes al momento de pensionarse. De un 26.5, si este personaje llegara solo a la edad de retiro, podría alcanzar a lo mejor una pensión de cerca de 40% de su último salario. ¿Qué más le podemos mover? Híjole, pues ya está un poco complicado porque inclusive si lo acercamos más a la realidad y la persona no cotiza de manera continua toda su vida, pues entonces a lo mejor si solo cotizara 3 bimestres, de entrada en 25 años no va a cumplir las 1.250 semanas de cotización, sino más o menos la mitad. Tendríamos entonces que extender nuestra simulación otros 25 años para que alcanzara el número de cotizaciones necesarias. Y lo que vemos es que pues, la tasa de reemplazo baja, no es realmente benéfico que la realidad nos muestre que las personas entran y salen del mercado laboral, se pasan del mercado formal al informal, algunos se vuelven emprendedores, exitosos o no, otros se van a estudiar su posgrado, se emocionan y entonces van por 2 maestrías, 15 doctorados y 4 postdoctorados, y entonces cuando se dan cuenta, pues ya pueden tener un buen trabajo, pero el tiempo que van a cotizar hasta su retiro es muy poco, y entonces los resultados pues tampoco son muy benéficos. Esto es simplemente una simulación bajo condiciones relativamente buenas. No quiere decir que esto es exactamente lo que se va a recibir, pero fíjense ustedes que de la revisión de lecturas como la de José Piñera, que probablemente algunos de ustedes ya leyeron para el cuestionario opcional de mañana,